No estoy pidiendo dinero, dijo Daniel, con voz tranquila pero inquebrantablemente firme. Solo necesito un trabajo para alimentar a mi hija. Se produjo un silencio. No del tipo que se instala suavemente, sino del tipo que atraviesa un vestíbulo iluminado con luces fluorescentes en pleno apogeo de la indiferencia corporativa. Al otro lado del escritorio metálico, la asistente de recursos humanos parpadeó. Su mano se detuvo a medio clic sobre el ratón. Eso es muy noble, dijo con torpeza, y luego desvió la mirada hacia el formulario digital en su pantalla. Pero el departamento de limpieza no suele aceptar visitas sin cita previa. Daniel Carter se mantuvo erguido a pesar de sus botas gastadas y su abrigo raído. Tenía 43 años. Estaba delgado como un palo por los largos turnos y las comidas escasas, y tenía canas en las puntas de la barba. Pero eran sus ojos los que hacían que la gente se detuviera. Claros, agudos, firmes, los ojos de un hombre que había visto cómo todo se desmoronaba y de alguna manera se había mantenido en pie. Entonces déjeme fregar el suelo mientras lo decide, dijo. Me iré si no me lo gano. Eso la hizo levantar la vista. Algo en la forma en que lo dijo, como si no estuviera suplicando, sino ofreciendo un trato, la hizo pulsar una tecla diferente. 10 minutos más tarde, Daniel sostenía una tarjeta identificativa sujeta a un cordón verde en la que se leía Acceso temporal a las instalaciones. No sonrió, solo susurró Gracias y se guardó la tarjeta debajo del abrigo. Lo primero que hizo Daniel fue pasar los dedos por el mango de la fregona. Lo agarró como si estuviera comprobando el pulso de un paciente. Luego inspeccionó las ruedas del carro, el peso de la solución limpiadora y las líneas de trayecto en el cabezal de la fregona como un soldado que revisa su rifle. Estás pensando demasiado, dijo Manny, el conserje jefe. Era grande, calvo, y tomaba café como si fuera su última conexión con la cordura. Daniel esbozó una leve sonrisa. Viejos hábitos. Solía comprobar los goteros intravenosos de la misma manera. Antes eras médico. Manny lo estudió durante un momento. ¿Eh? Bueno, allí arriba hay un tipo diferente de hospital. Sangran dinero, no personas. No friegues en círculos. Les confunde. Daniel asintió, ajustó el carro y se dirigió hacia los ascensores. Ninguna tarjeta de identificación debería haberle permitido subir tan alto, pero un fallo en el sistema no había revocado el acceso de un contratista anterior. Y Daniel sabía que, silencioso e invisible con su uniforme, se deslizó por las puertas abiertas del ascensor como si fuera uno más. No tenía intención de detenerse al salir del ascensor. Quería fregar y seguir adelante. Pero el silencio de la planta 42 no era como el de las demás. Tenía una quietud que resonaba en los oídos. Las ventanas del suelo al techo enmarcaban una ciudad que aún despertaba, con la niebla de Seattle cubriendo como una gasa el acero y el cristal. Las salas de conferencias se alineaban a un lado, cada una de ellas quirúrgicamente minimalista. Pero no fue la arquitectura lo que le hizo detenerse. Fue la niña. Estaba sentada sola cerca de la ventana más alejada, pequeña como un secreto, con las piernas dobladas debajo de ella y los brazos envueltos alrededor de una jirafa de peluche descolorida. No levantó la vista cuando él hizo rodar el carro de la fregona por el mármol. No se inmutó cuando las ruedas chirriaron. Su mirada, o lo que parecía serlo, estaba fija en algún lugar más allá del horizonte. Daniel reconoció esa mirada al instante. No era ceguera, era desconexión. Lo había visto antes en pacientes, aquellos cuyo dolor era demasiado profundo como para moverse o incluso reconocerlo. Pero ocurrió algo extraño. Cuando Daniel ajustó el mango de la fregona y se giró hacia el rayo de sol matutino que atravesaba el suelo, la luz rebotó en el mármol pulido y le dio en la cara en ángulo, y ella movió la cabeza. No mucho. Un tic, una inclinación apenas perceptible, pero suficiente. Sus cejas se fruncieron ligeramente. Daniel se quedó paralizado. Nadie reacciona así a la luz si no puede detectarla. Se dio la vuelta con el corazón acelerándose de repente. Podría haber sido una coincidencia. Podría haber sido su imaginación. Pero él no era de los que veían fantasmas. A través de una mampara de cristal, Evelyn Stone observaba. Alta,
serena y más fría que las vigas de acero que sostenían su imperio. Bebía su espresso sin hacer ruido. Había visto ir y venir a conserjes. Ninguno de ellos se detenía. Ninguno de ellos se fijaba en Grace, pero este sí. Observó cómo Daniel movía la fregona con una precisión casi reverencial, sin prisas, sin desperdiciar ningún movimiento, como si no estuviera limpiando el suelo, sino recordando algo. Golpeó ligeramente con el dedo la tableta que tenía en la mano. Grace no había hablado en 3 años. No había reído desde que tenía 4. Diagnosticada con ceguera cortical congénita al nacer, era, en lo que al mundo médico se refería, una ventana cerrada. Pero en ese momento, Evelyn también lo vio. La forma en que Grace giraba la cabeza, la forma en que sus ojos parpadeaban como si quisieran perseguir algo. Daniel terminó el pasillo y comenzó a recoger sus cosas. Grace no se había movido de nuevo, pero tampoco se había retirado, ni se había dado la vuelta. Se detuvo, lentamente, sacó un trapo de limpieza y lo pasó por el cristal justo a su lado. La luz volvió a cambiar. Sus dedos se apretaron alrededor de la jirafa. No fue una casualidad. Pero antes de que Daniel pudiera procesarlo, una voz resonó detrás de él, aguda, seca y totalmente indiferente. No perteneces a esta planta. Se volvió. Evelyn Stone estaba de pie con una ceja levantada y ambos brazos cruzados, como si estuviera a punto de llamar a seguridad. Daniel asintió. Probablemente no. Me enviaron aquí por error. Ya estaba terminando. ¿La viste, verdad?, preguntó Evelyn sin rodeos. Él no mintió. Sí, ella no reaccionó ante ti. Reaccionó ante la luz, dijo con suavidad. No ante mí. Una pausa, pesada, cargada. Evelyn entrecerró los ojos y bajó la voz. Ella es ciega. Entonces quizá lo imaginé. Daniel cogió el mango del cubo de la fregona. Pero quizá alguien debería intentar imaginar otra cosa, para variar. Empujó el carrito sin esperar una respuesta. Detrás de él, la niña de la ventana susurró una palabra demasiado baja para que su madre la oyera. Amarillo. Pero Daniel la oyó. Y no miró atrás porque si lo hubiera hecho, no habría podido ocultar las lágrimas que se le acumulaban en los ojos. Le explicaron las normas en su segundo día. Sin contacto visual, sin preguntas, sin interacción directa con la residente protegida. La responsable de RR, Ashka Atchi, ni siquiera mencionó su nombre. Solo la residente protegida, como si fuera un expediente clasificado. No una niña. Daniel firmó el acuerdo de confidencialidad de todos modos, presionando con firmeza el bolígrafo contra el papel. No había venido allí para romper las reglas, pero algunas cosas tenían que verse antes de poder ignorarlas. La luz de la planta ejecutiva cambiaba cada hora. Las enormes persianas motorizadas se ajustaban con el sol proyectando nuevos patrones sobre el mármol. Daniel se dio cuenta de que Grace siempre se sentaba en la misma esquina de la sala acristalada, con los brazos alrededor de su jirafa descolorida y la cabeza ligeramente inclinada, como si escuchara una sinfonía que nadie más podía oír. También se dio cuenta de otra cosa. Cuando la luz se movía, ella se movía. No de forma dramática, como un niño que persigue sombras, sino con una ligera inclinación. Un suspiro de vacilación, como si su cuerpo supiera algo que su mente no se atrevía a nombrar. ¿Por qué las sillas están alineadas así?, le preguntó Daniel a Manny mientras limpiaban cerca de la cafetería VIP. Manny se encogió de hombros. Órdenes de Stone. Todo en esta planta está dispuesto para la terapia de su hija. Tiene que ver con el mapeo auditivo o algo así. ¿Terapia?, preguntó Daniel, tratando de no parecer demasiado curioso. Manny sorbió su café. Sí, ciega de nacimiento. Pobre niña, el director general paga mucho dinero a especialistas, pero nada funciona. Miró a su alrededor y bajó la voz. Algunos dicen que la niña se parece más a un fantasma que a una niña. Daniel no respondió, simplemente volvió a su fregona, pero su mente giraba más rápido que el agua del cubo. Los fantasmas no siguen las sombras. Daniel empezó a probar algo. Pequeñas cosas. Cambió el cubo de basura marrón oscuro por uno amarillo brillante. Grace lo tocó al pasar.
Reemplazó una señal gris mate de suelo mojado por otra que tenía una banda reflectante. Ella se detuvo, inclinando la cabeza como si hubiera visto un destello. Luego se paró junto a la ventana con un llavero plateado que reflejaba perfectamente la luz del sol de la tarde. Los ojos de Grace, no su cabeza ni sus orejas, se movieron. A Daniel se le cortó la respiración. Ya no era médico, pero ese tipo de instintos nunca desaparecen del todo. Evelyn Stone estaba sentada en una silla de cuero frente a la cama donde yacía su hija, acurrucada bajo una manta de lana. Leía en voz alta Charlotte's Web, pero su voz era monótona y tenía la mirada fija en la pantalla de su teléfono en lugar de en la página. Sus palabras salían como fragmentos de código, sin ritmo ni calidez. Y Wilbur nunca olvidó a Charlotte. Amaba profundamente a sus hijos, a cada uno de sus 514 descendientes. Grace no se inmutó, ni pestañeó. Evelyn dejó de leer. Miró a la niña durante un largo rato. Su rostro estaba tranquilo, demasiado tranquilo, como el agua que nunca ha sido agitada. Ojalá pudieras decírmelo, susurró Evelyn. Ojalá supiera qué hay dentro de tu mundo. Dejó el libro, se levantó y se alejó, con los tacones haciendo clic como un metrónomo. Detrás de ella, la mano de Grace se movió ligeramente. Un rizo de dedos se apretó alrededor de la pata de la jirafa. Evelyn no lo vio, pero Daniel, que estaba al final del pasillo detrás de la puerta entreabierta de un armario de limpieza, sí. Daniel estaba junto al ascensor de servicio ajustando un panel de ventilación justo enfrente de la sala acristalada. No estaba previsto que estuviera allí, pero a veces los conserjes se volvían invisibles. Dentro de la sala, Grace estaba sentada con las piernas cruzadas, como de costumbre. Pero esta vez, Daniel se arriesgó. Sacó un rollo de papel de aluminio reflectante de su carrito, que se utilizaba para comprobar fugas de emergencia, y desenrolló solo un pequeño cuadrado. Lo arrugó suavemente y luego lo desplegó, creando una red de reflejos irregulares. Se agachó en el pasillo lo suficiente para que Grace no lo oyera y dejó que el papel aluminio colgara donde le daba la luz. Grace no se movió. Entonces, una nube se desplazó. La luz del sol se derramó. El papel aluminio brilló y Grace parpadeó. No una, sino 2 veces. Luego entrecerró los ojos. De forma minúscula, deliberada e innegable. El corazón de Daniel dio un vuelco. Ningún niño ciego entrecierra los ojos ante la luz del sol. Daniel se sentó solo, con un cuaderno de espiral abierto delante de él. Las páginas estaban llenas de marcas de tiempo y notas de reacciones. Martes, 3:12 p.m. Rayo de luz en el suelo. Grace mueve la cabeza. Miércoles, superficie reflectante. Pausa más espasmo ocular. Jueves, cubo amarillo. Solo tocó ese. Viernes, prueba del papel de aluminio con la luz del sol. 2 parpadeos más entre cerrar los ojos. Rodeó una línea y la subrayó 2 veces. Respuesta visual, no ceguera. Supresión. Se quedó mirando esa palabra. Supresión. No ausencia, no daño. Supresión. ¿Y si no era ciega? ¿Y si algo o alguien le impedía ver? Daniel pasó por allí para la última ronda de revisión del piso. Evelyn estaba fuera en una reunión de la junta. Grace estaba sola, tarareando suavemente para sí misma. Un sonido tan débil que podría haber sido el aire acondicionado. Daniel dudó y luego golpeó suavemente el mango de la fregona contra el borde del carro de limpieza. No muy fuerte, solo lo suficiente para provocar un suave tintineo. Grace dejó de tararear. Luego, sin girar la cabeza, levantó la mano izquierda y la agitó ligeramente en su dirección. Daniel contuvo el aliento. No se movía. El sonido no era claro. Ella lo sintió. O lo vio. No habló, pero tampoco retrocedió. En cambio, susurró. Él no pudo oír la palabra, pero vio su forma en los labios de ella. Hola. Daniel se quedó allí parado un instante demasiado largo, y en ese momento algo cambió, no solo en Grace, no solo en él, sino en el aire mismo, como si la habitación hubiera exhalado por primera vez en años. Daniel se sentó en silencio, con una foto desgastada de su difunta hija sobre la mesa.
Encendió una vela junto a ella, como hacía todos los viernes por la noche. Abrió el cuaderno. La página estaba casi llena. Miró fijamente la última nota. Grace me vio. Añadió otra línea. O vio algo que yo no debía probar. Luego susurró hacia la vela, como si su hija pudiera oírlo. Ayúdame a no estropearlo. Ella no está perdida, no como ellos creen. Y muy por encima de la ciudad, en la planta 42 de una torre hecha de acero y secretos, una niña en una habitación de cristal volvió a susurrar en la oscuridad amarilla. Sonrió, y por primera vez en mucho tiempo, lo dijo en serio. El edificio estaba casi a oscuras, salvo por unos pocos paneles de seguridad parpadeantes y el ocasional equipo de limpieza que rotaba turnos en los niveles inferiores. La planta 42 había estado tranquila todo el fin de semana, sin reuniones de la junta directiva, sin terapeutas privados, sin Evelyn Stone. Y esa era precisamente la razón por la que Daniel se había quedado hasta tarde. Había esperado 4 días para este momento, ensayando cada paso en su cabeza, como un soldado que planea una misión encubierta. La linterna que llevaba en el bolsillo era pequeña, una luz LED de inspección que se utiliza para comprobar fugas en las tuberías. Nada dañina, sin rayos UV, sin luz estroboscópica, solo un suave resplandor ámbar con intensidad ajustable. Pero esta noche no era para detectar fugas, era para descubrir la verdad. Daniel se quedó justo al otro lado de la puerta, oculto por una cortina de sombras. A través del cristal medio tostado, podía verla. Grace estaba de nuevo con las piernas cruzadas sobre la alfombra, con la cabeza gacha, sosteniendo su jirafa con ambos brazos. Una luz tenue bañaba la habitación con tonos melosos. Alguien había dejado una lámpara de lectura encendida a baja intensidad. Ella murmuraba algo. No muy alto, una melodía entrecortada, tal vez un tarareo, tal vez un recuerdo. Daniel se agachó y encendió la linterna. Un suave resplandor, sin zumbidos, sin parpadeos. La apuntó hacia la esquina más alejada de la habitación, lejos de ella, y luego, lentamente, la deslizó en un arco lento por la pared opuesta. Iluminó una pila de libros, rebotó suavemente en la vitrina y luego se deslizó por el suelo de mármol. Ella no movió la cabeza. A Daniel se le encogió el corazón. Entonces, el haz de luz llegó al borde de la alfombra. Grace parpadeó 2 veces. Luego, como una flor atraída por el sol, giró la cabeza solo ligeramente, pero de forma inequívoca, hacia la luz. A Daniel se le cortó la respiración. Ningún entrenamiento podía explicar aquello. No era memoria muscular, ni casualidad. Era una reacción visual, sutil, pero real. Apagó la linterna, esperó y la volvió a encender. Otro parpadeo y otro giro de cabeza. Ella estaba siguiendo la luz. Estaba viendo. Daniel esperó hasta que su atención se desvió de nuevo y entonces entró lentamente en la habitación con movimientos suaves y deliberados. En una mano, la linterna se deslizó discretamente en el puño de su manga. No habló. Simplemente se dirigió a la mesita donde ella guardaba sus libros de cuentos. Quitó el polvo, limpió, mantuvo un perfil bajo. Luego, con naturalidad, apagó la luz del techo. Ahora solo quedaban la lámpara de lectura y su linterna oculta. Volvió a ajustar el haz de luz, proyectando un suave tono amarillo sobre las baldosas del suelo. Grace lo miró, no directamente, pero ladeó la cabeza. Sus dedos golpearon 2 veces la pata de su jirafa de peluche. Entonces, desde la quietud, surgió un sonido que Daniel nunca olvidaría. Una palabra, suave, apenas audible, pero clara como la mañana. Amarillo. Se quedó paralizado. Ella no había hablado en años. Eso es lo que decía el expediente. Eso es lo que susurraba el personal. Muda desde los 4 años, encerrada en el silencio y la sombra. Pero ella dijo amarillo. Daniel tragó saliva, atónito. Apagó la luz. Ella volvió a parpadear, giró la cara con una lenta incertidumbre, como si buscara algo que no podía nombrar, y entonces oyó que la puerta detrás de él se abría con un clic. Los tacones de Evelyn Stone golpeaban el mármol como disparos. Seguía con su atuendo de fin de semana, pantalones negros ajustados y abrigo azul marino a medida,
pero su presencia llenaba la habitación como una corriente de aire invernal. Fría, controlada, exigente, con una voz más afilada que el cristal roto. ¿Qué haces aquí? Daniel se levantó lentamente, instintivamente, protegiendo la linterna detrás de su espalda. Limpiando, señora. Sus ojos se fijaron en él con precisión entrenada. Con una linterna en una zona restringida, no tenía ninguna mala intención. La luz del techo estaba apagada. Mintió. Evelyn dio un paso adelante, escaneando con la mirada. Grace, todavía sentada, tranquila, con el rostro inexpresivo una vez más. Cualquier chispa que hubiera brillado momentos antes se había desvanecido. No necesita estimulación, necesita silencio, dijo Evelyn con voz tensa. No ve y no habla. Eso es lo que me han dicho los médicos durante 6 años. Daniel no dijo nada. ¿Qué podía decir? Que acababa de verla parpadear. Que había dicho, amarillo. Que todo lo que Evelyn creía podía ser mentira. Volvió a mirar a la niña. Estaba quieta, pero sus dedos trazaban suaves círculos en la alfombra. Patrones tranquilos, del tipo que se dibujan cuando se intenta recordar algo. Evelyn cruzó los brazos. Puede retirarse, señora. Daniel comenzó. Confíe en su discreción, señor Carter. No doy segundas oportunidades cuando se trata de mi hija. Apretó la mandíbula. Con todo respeto, señora. A veces son las personas que no deberían ver las que acaban viendo lo que otros pasan por alto. Ella entrecerró los ojos. Fuera. Él asintió lentamente y se dirigió hacia la puerta. Cuando llegó al pomo, se detuvo, sin mirar atrás. Esta noche no he visto a una chica ciega, dijo en voz baja. He visto a alguien buscando la luz. Luego se marchó. La lluvia caía lenta y constante, pintando la acera con destellos de acuarela. Daniel estaba en la esquina, empapado hasta los huesos. Su placa desactivada hacía que su futuro fuera incierto. Sacó su cuaderno, lo protegió bajo la solapa de su chaqueta y anotó la última nota en la página. Prueba con linterna. Éxito. Grace parpadeó 2 veces, siguió el movimiento, susurró amarillo y confirmó que la respuesta visual estaba intacta. Miró hacia el piso 42. Una tenue luz seguía encendida en la habitación de la esquina. Susurró entre dientes. La vi. Evelyn estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando a su hija dormir. La niña abrazaba con fuerza a su jirafa, su respiración era suave y constante. Tenía una mano junto a ella sobre la manta, con los dedos ligeramente curvados, excepto el índice, que apuntaba hacia la pequeña lámpara de la mesilla, que aún proyectaba su resplandor amarillo. Evelyn la miró fijamente y luego caminó lentamente hacia el interruptor. Justo antes de apagarla, le pareció ver por un segundo la sonrisa de Grace. La lluvia había cesado hacía horas, pero la acera aún conservaba el frío del agua, que no tenía a dónde ir. Daniel estaba sentado en el banco astillado bajo la parada de autobús oxidada, con el resplandor de la luz parpadeante de la calle proyectando largas sombras sobre sus manos. En esas manos tenía un cuaderno delgado y gastado. Las páginas temblaban, no por la brisa, sino por el peso de algo mucho más antiguo que el clima. Miró fijamente la página, con el bolígrafo suspendido sobre la última entrada. Grace, amarilla, parpadeó, se volvió hacia la luz, susurró, me vio. Luego lentamente, mecánicamente, como si se separara de su propio cuerpo, extendió la mano para arrancar la página. Pero el sonido del papel al rasgarse nunca llegó. En cambio, dejó caer la mano, porque ¿cómo se destruye una verdad que nadie más está dispuesto a llevar? Cerró el cuaderno con suavidad, como si doblara un recuerdo. Al otro lado de la calle, el letrero de neón de un restaurante zumbaba de forma errática. Un camarero del turno de noche llenaba una cafetera. En algún lugar, un taxi tocaba el claxon a un fantasma que cruzaba la calle. Y Daniel estaba solo. Solo, excepto por el eco de un nombre que no había pronunciado en años. Maddie. La imagen llegó sin ser invitada. Su hija, de 5 años, sentada junto a la ventana de esa habitación de hospital con paredes blancas, con sus ojos marrones y suaves como los de su madre, entrecerrándolos ligeramente cuando el sol se colaba por las persianas. En aquel entonces, él creía que la estaba salvando. Ambos lo creían.
Una prometedora terapia génica, acelerada, sin regular, una entre 1 millón. Pero Maddie nunca había sido una estadística. Había sido un milagro que no le permitieron conservar. Enterró el rostro entre las manos. ¿Por qué sigues poniendo niñas pequeñas en mi camino?, le susurró al caballero. ¿Es esto redención o castigo? Nadie respondió. Solo se oía el suave silbido de unos neumáticos lejanos sobre el asfalto mojado. Evelyn Stone no llamó a la puerta. Nunca lo hacía. Entró en el anexo de conserjería como si fuera la dueña del oxígeno, con los tacones crujiendo en el suelo de hormigón. Su abrigo negro a medida estaba empapado por los bordes, como si no se hubiera molestado en llevar paraguas. Daniel estaba encorvado sobre su taquilla, con los ojos pesados por el sueño y el dolor. Señor Carter. Se giró lentamente y por primera vez desde que la conoció, ella no parecía elegante ni serena, solo cansada. Llevaba algo en la mano, una pequeña jirafa roja, de peluche, gastada, familiar. Grace habló anoche. Daniel parpadeó. ¿Qué? Dijo una palabra. Solo una. No se atrevía a respirar. Dijo. La voz de Evelyn se quebró y por un momento la coraza se resquebrajó. Dijo. Mamá. El corazón de Daniel se detuvo. No me había llamado así desde que tenía 2 años. Evelyn continuó, apenas por encima de un susurro, y miraba la luz, la lámpara de noche junto a su cama. El silencio se extendió entre ellos, denso con todo lo que no se había dicho. Evelyn inhaló profundamente, con los ojos preparados para la vulnerabilidad. Creo que viste algo que yo no vi. No estaba tratando de sobrepasar los límites, dijo Daniel en voz baja. Es solo que no podía ignorar lo que vi. Te despidieron, dijo ella. Pero no estoy aquí para ofrecerte tu trabajo de vuelta, asintió él. Entendido, estoy aquí para pedirte que vuelvas como otra cosa. Él frunció el ceño cuando ella levantó la jirafa como una bandera de rendición como observadora. La puerta se abrió suavemente. Grace estaba dentro jugando con bloques de madera para hacer rompecabezas bajo la luz filtrada de la mañana. La habitación había sido reorganizada por Evelyn, menos estéril, más espaciosa. Daniel estaba detrás de un cristal espejado unidireccional. Su placa decía «Consultor de custodia», pero era una máscara de papel que ocultaba algo más real. Ya no se trataba de suelos, se trataba de la vista y la curación. Evelyn estaba a su lado, con los brazos cruzados, observando a Grace. Pasé años desarrollando tecnología para ayudar a la gente a ver, murmuró, pero no vi a la persona que más me necesitaba. Daniel no respondió. Estaba observando a Grace concentrado. Ella tiene una enfermedad. Evelyn continuó más para sí misma que para él. Ceguera congénita, decían, una falta total de percepción de la luz. Pero ella reaccionaba. Daniel terminó. Sí. Evelyn se volvió hacia él más despacio esta vez, vulnerable y mesurada. Antes trabajabas en enfermería, ¿verdad? Él asintió. Pediatría, trastornos de la visión. ¿Y por qué lo dejaste? Él apartó la mirada. Finalmente lo dijo. Mi hija, Maddie, tenía una enfermedad rara. Probamos algo experimental y fracasó. No sobrevivió. Una pausa. Dejé la medicina el día que la enterré. No me he vuelto a poner la bata desde entonces. El rostro de Evelyn se suavizó. Grace ha visto a todos los médicos del estado, especialistas, neurólogos, pero ninguno vio lo que tú viste. Daniel exhaló, quizás porque no estaba buscando un diagnóstico, solo estaba observando a una niña. Ella asintió lentamente. Entonces eso es lo que quiero que hagas. Observarla. Ayudarme a comprender qué es real. Él la miró sorprendido. ¿Confías en mí para eso? No, dijo ella, pero confío en Grace, y ella parece confiar en ti. Daniel se sentó en la pequeña mesa de su cocina con el cuaderno abierto de nuevo, ahora sin rasgar. Junto a él, una nueva pila de carpetas que Evelyn le había entregado. Acceso completo a los registros de Grace, sus rutinas, sus registros de terapia y pegada en la esquina de la última página, una foto. Grace, a los 2 años, sonriendo, con los ojos muy abiertos, la luz inundando su espalda. Daniel la miró fijamente durante un largo rato. Luego sacó un bolígrafo nuevo.
En la parte superior de la siguiente página en blanco, escribió: Registro de observación. Día de piedra de Grace. La respuesta del sujeto a la luz ambiental de bajo lumen parece coherente con la función residual del cono. Posible retraso en el desarrollo visual. Se requieren más pruebas. Subrayó una palabra 2 veces. Esperanza. ¿Puedo preguntar qué hay en las gotas? La voz de Daniel era tranquila pero firme. Sus ojos no se apartaban del pequeño frasco ámbar que sostenía en su mano enguantada. La etiqueta era claramente médica, pero había algo en ella que le revolvió las tripas. Evelyn se detuvo, con los brazos cruzados, de pie cerca de la ventana de observación donde Grace estaba sentada con las piernas cruzadas, ordenando fichas codificadas por colores a la luz de la ventana. Las recetó el propio Dr. Marrero, dijo con tono seco. Las desarrolló para la inflamación de la retina en la ceguera congénita pediátrica. Ha tratado con éxito más de 50 casos similares. Daniela asintió lentamente. Claro, he leído sus artículos. Ella levantó una ceja. Entonces sabes que es el mejor en su campo. También sé que no es infalible. Ella se tensó. ¿Qué estás insinuando? Daniel dejó el frasco con cuidado sobre la encimera de acero, como si pudiera romperse, aunque no fuera así. Lo que insinuó, dijo con cautela, es que las reacciones visuales de Grace se han vuelto más fuertes día a día, especialmente en la hora previa a las gotas para los ojos. Evelyn se burló. Eso es anecdótico. No, dijo Daniel, mirándola a los ojos. Es una observación. Hay una diferencia. El silencio entre ellos crepitaba como estática. Evelyn movió la mandíbula por un momento, luego se volvió hacia la ventana y observó a su hija. Grace sostenía ahora una baldosa amarilla translúcida y la giraba en su mano. La luz se filtraba y brillaba en su mejilla. Solía llorar cada vez que le tocaba los ojos, susurró Evelyn. Pero se suponía que las gotas iban a ayudar. Eso es lo que dijeron. Eso es lo que yo creía. Daniel siguió su mirada y luego habló con una gentileza que ella no esperaba. ¿Y si no la estaban ayudando, Evelyn? ¿Y si la estaban frenando? Ella no respondió, así que Daniel insistió un poco más. Déjame probar un frasco. Extraoficialmente. En silencio. Sin dañar a Grace. Sin acusaciones. Solo datos. Ella se volvió lentamente, con voz quebradiza. ¿Tienes idea de lo que pasaría si esta empresa fuera acusada de suprimir la vista de un niño mientras vende tratamientos para mejorar la visión al público? Él no pestañeó. No es eso lo que estoy acusando. Solo quiero la verdad. Una pausa. Entonces estás jugando con fuego. Él asintió, al igual que todos los padres que alguna vez han tenido esperanzas. Daniel selló con cuidado el pequeño sobreacolchado, incluyendo una nota manuscrita y una muestra esterilizada con guantes de las gotas para los ojos de Grace. Lo dirigió a las rojas, técnica de laboratorio bioquímico, Detroit Medical. Debajo escribió, confidencial, llamada prioritaria antes de la prueba. Se detuvo un momento y luego añadió una línea para Mary. A continuación, lo depositó en el buzón de correos que había fuera del edificio. Mientras esperaba los resultados, Daniel reanudó sus juegos silenciosos con Grace. No implicaban palabras, solo luz. Una linterna escondida detrás de una planta, un haz lento que cruzaba el suelo, un rápido destello en su visión periférica. Cada vez que Grace parpadeaba, se giraba, sonreía levemente y, una vez, intentó alcanzarla. El viernes por la tarde, Daniel se sentó con una pelota de tenis en la mano, golpeándola suavemente contra el suelo con ritmo. El reflejo de la luz bailaba por las paredes. Grace se sentó cerca, con la espalda recta y la cabeza ligeramente inclinada. Él lanzó la pelota suavemente para que rodara por el rayo de sol. Grace la siguió con una precisión asombrosa. No la atrapó, pero no era necesario. La vio. Evelyn observaba desde detrás del cristal tintado, inmóvil. Sus manos presionaban la pared. Las lágrimas brotaban de sus ojos, pero no parpadeaba. No podía hacerlo porque su hija, a la que había llorado en silencio durante 5 años, ahora se movía ante sus ojos. La suite ejecutiva estaba a oscuras, no por descuido, sino a propósito.
Evelyn se sentó en su sillón de cuero, se quitó los zapatos y se acurrucó como no lo había hecho desde la universidad. Las luces de la ciudad parpadeaban a través de la enorme ventana detrás de ella, respirando Nueva York. En el suelo, a su lado, estaba el peluche de jirafa. Se presionó los ojos con las palmas de las manos, tratando de contener lo que ya había comenzado. Una respiración, luego otra. Luego un sollozo, no fuerte, no descontrolado, pero sincero. Años de mantener la espalda recta en las reuniones de la junta directiva. Años de sonreír en las recaudaciones de fondos y decir, mi hija es especial, con un toque de dolor que nadie podría sentir jamás. Años de dejar que los cuentos antes de dormir se convirtieran en rituales silenciosos recitados a una niña que nunca levantaba la vista. Ahora solo un momento de quietud para dejar salir el dolor porque tal vez, solo tal vez, la esperanza había vuelto y era aterrador. Su teléfono vibró. Un mensaje de Mio Roas iluminó la pantalla. Dani, tenemos que hablar. No es solo salina y esteroides lo que hay ahí dentro. Algo va mal. Daniel se quedó mirando la pantalla y luego levantó la vista hacia la foto de Maddie que tenía en la nevera. Y luego hacia el dibujo que Grace había hecho esa mañana. Un círculo amarillo, un punto azul y lo que parecía una manita en la esquina. Lo había titulado con letras temblorosas. Luz. La cafetería era pequeña, anodina, situada entre una tintorería y una librería cerrada, pero sus ventanas dejaban entrar la luz de la mañana, que se reflejaba como oro en todas las superficies. Daniel se sentó en una mesa de la esquina, con el abrigo aún húmedo por la llovizna y un sobre de Manila sin abrir delante de él. Evelyn llegó vestida de negro, con un abrigo planchado y gafas de sol oscuras a pesar de las nubes. Su presencia hizo que el barista la mirara 2 veces, pero hoy no parecía una directora general. Parecía una mujer que no había dormido. Se sentó lentamente. Dijiste que no podía esperar. Daniel asintió. Golpeó el sobre. Esto llegó de Detroit esta mañana. Certificado por el laboratorio. Verificado. Comprobado 3 veces. Evelyn respiró hondo y luego extendió la mano hacia el sobre, pero dudó. ¿Qué tan malo es? La voz de Daniel era baja. No es lo que hay en el medicamento, es lo que hace. Deslizó un informe impreso por la mesa, con páginas marcadas con rotulador y post-its. Evelyn echó un vistazo a la primera hoja. Sus ojos se detuvieron en la palabra ciclopentilato. Levantó la vista. Eso es solo un agente dilatador. Se usa todo el tiempo en exámenes infantiles. La voz de Daniel era tensa. Controlado clínicamente, pero apenas. Sí, para exámenes, de un solo uso, no para administración diaria durante 5 años. ¿Tanto? Señaló la línea de la dosis. Puede dañar los nervios ópticos, suprimir el reflejo de la luz y la respuesta de la pupila de forma permanente. El caso de Grace es un ejemplo clásico de supresión farmacológica. Puede que nunca hubiera estado ciega. A Evelyn le temblaban las manos. Dejó el papel como si le quemara. No, eso no es posible. El doctor Marrero supervisó personalmente su tratamiento. Fue él quien me lo dijo, quien me lo explicó. Se calló y luego volvió a mirar a Daniel. ¿Lo está acusando de negligencia? Estoy diciendo que el medicamento hizo algo que nunca debió hacer con el tiempo, y su hija pagó el precio. El silencio se apoderó de ellos. El zumbido de la máquina de café, el tintineo de los cubiertos, nada de eso llegaba a la mesa. Entonces Evelyn habló con voz frágil. Yo estaba allí cuando dejó de seguir la luz. Recuerdo ese día, solo tenía 6 meses. Pensé que estaba cansada, pero no era así. Daniel se inclinó suavemente. ¿Todavía tienes sus archivos médicos? Evelyn asintió. Todos, digitales, en papel, todo. Entonces lo rastreamos, de principio a fin, receta por receta. Veamos quién lo firmó, cuándo y por qué. Montones de carpetas, años de historiales médicos, páginas de notas de evolución, consultas, impresiones de correos electrónicos de especialistas. Todo estaba allí, una cronología de esperanza y luego de resignación. Daniel se sentó frente a Evelyn en su escritorio privado mientras ella abría el expediente digital de Grace.
Una receta por trimestre, algunas con dosis ajustadas, otras marcadas como mantenimiento rutinario, todas del mismo proveedor. Hizo una pausa y se desplazó lentamente por la pantalla. El doctor Adacus Maroro dijo en voz alta, con amargura en la voz, todas y cada una. Daniel frunció el ceño. ¿Lo has conocido en persona? Evelyn parpadeó. Una vez, en una cumbre en Boston, hizo una presentación sobre regeneración neural. Recuerdo que mencionó una asociación con Gentrix Pharma. La expresión de Daniel se agudizó. ¿Gentrix? Eso no está certificado por la FDA para uso pediátrico. Ella se detuvo. Su rostro palideció. Nuestra fundación, Stone Innovations, invirtió en los primeros modelos de ensayo de Gentrix. Creí que se le quebró la voz. Creía que estábamos ayudando a financiar la terapia visual. Puede que así fuera, dijo Daniel, ahora con más suavidad, pero en algún momento alguien cruzó la línea. Evelyn se sentó junto a la ventana acunando una taza de té frío que no había tocado. Su voz era apenas audible. Confié en lo mejor. Construí toda una empresa basándome en la creencia de que la tecnología podía curar, pero no vi a mi propia hija, desvaneciéndose. Daniel se quedó al otro lado de la habitación, sin saber si hablar. Luego susurró, ¿crees que conoce a Grace? Daniel se acercó lentamente. Los niños saben más de lo que pensamos, pero no siempre cargan con la culpa como lo hacen los adultos. Debería haber hecho más preguntas, dijo Evelyn, con los ojos vidriosos. Debería haber sido más que una directora ejecutiva. Debería haber sido su madre. Tú eres su madre, dijo Daniel, agachándose junto a su silla. Y ahora puedes ser el tipo de madre que lucha por la verdad. Evelyn no se movió durante un momento. Luego, en voz baja, preguntó, ¿me ayudarás? Daniel asintió con la cabeza. Cada paso Grace yacía acurrucada en la cama, con una suave luz nocturna que brillaba con un tono ámbar en la esquina. Daniel se quedó en la puerta, observando cómo Evelyn se arrodillaba junto a la cama. Esa noche no llevaba ningún libro, ni ninguna pantalla, solo sus manos acariciando suavemente el pelo de Grace. Mamá está aquí, le susurró. Y no estás sola. Grace se movió, abrió los ojos y sonrió levemente. Una vocecita ronca respondió, amarillo. Evelyn se tapó la boca con la mano y jadeó. Daniel se dio la vuelta, con lágrimas en los ojos. Con esa única palabra, pronunciada como un milagro, el dique que contenía a Evelyn finalmente se rompió. No con tristeza, sino con esperanza. Rectifico todas las asociaciones con Marrero Laboratories con efecto inmediato. La voz de Evelyn atravesó la sala de juntas como un bisturí. Alrededor de la enorme mesa de cristal, los 12 ejecutivos más poderosos del sector biotecnológico se quedaron rígidos. Las tazas de café se detuvieron en el aire. Las tabletas se dejaron sobre la mesa. El aire se calmó. Evelyn comenzó. Milton Crane, director financiero y accionista. Desde la fundación de la empresa, no se puede cancelar unilateralmente un contrato respaldado por 10 años de rendimiento y subvenciones federales. Ella no se inmutó. Míreme. Crane se inclinó hacia adelante, con los ojos agudos detrás de sus gafas de carré. No se trata solo de una venganza personal o de la imagen ante los medios de comunicación. Está hablando de romper los lazos con nuestra línea de investigación más rentable, respaldada por inversores institucionales. ¿Quiere tirar por la borda una década de trabajo? No, Evelyn respondió con tono gélido. Quiero tirar por la borda una década de daños. Golpeó una carpeta que tenía delante. Ahí encontrará los resultados de laboratorio de un bioquímico independiente que confirman el uso indebido prolongado de ciclopentilato en un producto que financiamos. La dosis que se le recetó a Grace no solo era poco ética, sino que estaba diseñada para suprimir los síntomas, no para curarlos. Otra miembro de la Junta, Lena Wright, del Departamento Jurídico, parecía inquieta. ¿Está insinuando una negligencia deliberada? Esa es una afirmación peligrosa sin... No estoy insinuando nada, la interrumpió Evelyn. Lo estoy afirmando, y si no lo detenemos ahora, las demandas no serán una posibilidad, sino una certeza.
Se produjo un momento de silencio. Entonces Crane sonrió con sorna. ¿Seguro que no se trata de tu hija? En ese momento, algo cambió en la postura de Evelyn. Se irguió, no en actitud defensiva, sino desafiante. Sí, dijo. Se trata de mi hija y de todos los niños como ella cuyos padres confiaron en que haríamos lo mejor. Daniel estaba de pie junto al carro del conserje, con una fregona en la mano, fingiendo limpiar una mancha que llevaba días desaparecida. La puerta no estaba completamente cerrada. No tenía intención de escuchar a escondidas, pero algo en el tono de las voces le hizo detenerse. Crane alzó la voz. Sabes que la Junta no lo respaldará. Ella se está desmoronando. La situación de una niña, por trágica que sea, no puede dictar la dirección de una empresa de $1.000 millones. Tenemos que contener esto. Si ella no lo hace, lo hará otra persona. Otra voz, más tranquila, más cruel. Es vulnerable, viuda. Está agotada. Si dimite discretamente, evitaremos un escándalo. Hay formas de arreglar este desastre. Daniel apretó con fuerza el mango de la fregona, con un nudo en el estómago. Arreglar este desastre. Sabía que la política corporativa era brutal, pero esto no era controlar los daños. Era una navaja. Evelyn estaba ahora sentada sola, con los hombros rígidos. Tenía las manos fuertemente entrelazadas en el regazo, con los nudillos blancos. Daniel entró en silencio. No deberías estar aquí, dijo ella sin levantar la vista. Lo sé, respondió él, pero he oído lo suficiente como para saber que no deberías estar sola ahora mismo. Ella se volvió hacia él. No había lágrimas, solo agotamiento, un silencio de campo de batalla tras el último disparo. Creen que soy emocional, inestable, que he perdido la objetividad. Daniel corrió ligeramente la persiana. La luz de la mañana inundó la habitación. Al otro lado de la habitación, el dibujo de Grace estaba sobre la mesa de centro. Una pequeña hoja arrugada, un círculo amarillo, tembloroso, brillante, sin duda la luz del sol. La objetividad no salvó su visión, dijo Daniel con delicadeza. Tú confiaste en ellos. Tú los financiaste. Y ellos le fallaron. Pero tú tienes la oportunidad de deshacerlo. Ella tragó saliva. Me echarán. Déjalos, dijo Daniel, pero haz que les cueste caro. Evelyn parpadeó. ¿Crees que debería hacerlo público? Él la miró a los ojos. Si no lo haces, reescribirán la historia antes de que se seque la tinta. Y esta vez no será solo tu hija. Ellos callaron. Grace estaba sentada en el suelo, con una hoja de papel blanco delante de ella y lápices de colores esparcidos como si fueran caramelos. Daniel entró tras llamar suavemente a la puerta. Buenos días, rayito de sol, dijo en voz baja. Grace no respondió con palabras. En su lugar, cogió un crayón amarillo y dibujó lentamente otro arca, y luego otra. Una aureola irregular y brillante tomó forma. Daniel se agachó a su lado, con un nudo en la garganta. ¿Puedes decirme qué es eso? Grace. Ella no habló, pero señaló la ventana. El sol acababa de atravesar las nubes, y la luz se derramaba sobre el suelo como oro fundido. Daniel susurró casi para sí mismo. Ella lo ve. Evelyn estaba de pie en la puerta, y ahora inadvertida. Su voz temblaba. Nunca le había gustado el amarillo. No hasta esta semana. Daniel se volvió. Ella nunca lo había visto antes de esta semana. Evelyn entró lentamente y se arrodilló junto a ellos. Grace le preguntó con dulzura, ¿de qué color es el vestido de mamá? Grace miró directamente a los ojos de su madre. Hubo una pausa y luego una respuesta suave y susurrante. Azul. Evelyn rompió a llorar, abrazando a su hija, con todo el cuerpo temblando. Sin cámaras, sin aplausos, solo el silencioso milagro de una niña redescubriendo el mundo y una madre redescubriendo la fe. Las noticias del día aún no se habían publicado. La prensa aún no había olido la sangre, pero Daniel estaba de pie frente a su pequeño corcho, clavando nuevas notas sobre un archivo cada vez más grande. Mañana, la FDA, el impacto a largo plazo del ciclopentilato, la Fundación Jenner Stone, las primeras subvenciones, dio un paso atrás, conectó los puntos con un hilo rojo,
Una red de silencio protegida por el dinero, pero Evelyn había decidido romperla y ahora no estaban solos. Echó un último vistazo al último dibujo de Grace, clavado justo encima de los archivos. Un círculo amarillo, manchado de crayón, brillando como un nuevo sol. El apartamento olía a papel viejo, té de manzanilla y a ese tipo de silencio que había durado demasiado tiempo. Daniel llamó una vez a la puerta. La puerta se abrió con un chirrido, retenida por una cadena de latón. Un ojo cauteloso se asomó por la rendija. Daniel Carter, dijo con suavidad. Me llamó el martes. No hemos traído a la prensa. Una pausa. Entonces, la cadena se deslizó. La mujer que estaba detrás de la puerta tenía unos 50 años, con rizos cortos y canosos y ojos cansados pero atentos. Se llamaba Marilyn Chase, una antigua enfermera pediátrica de una clínica de investigación privada afiliada a Marrow Labs. Dio un paso atrás para dejarlos entrar. Nunca pensé que vería a alguien volver en busca de la verdad. El apartamento era modesto, con estanterías llenas de libros de texto de enfermería y carpetas con la etiqueta "No destruir". Daniel y Evelyn se sentaron en un viejo sofá frente al sillón reclinable de Marilyn. Marilyn sirvió té, con manos firmes a pesar de la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Evelyn rompió el silencio. «Trabajaste con Marrow, ¿verdad?» La boca de Marilyn se crispó. Más bien lo vi trabajar hasta que no pude soportarlo más. Abrió un armario delgado junto a la ventana y sacó una carpeta envuelta en un pañuelo. La dejó sobre la mesa de centro como si le fuera a quemar los dedos. Daniel se inclinó hacia adelante, pero Marilyn levantó una mano. Antes de leer esto, hay algo que deben entender. Estos registros no son solo números. Son niños. A Evelyn se le hizo un nudo en la garganta. Marilyn desdobló el pañuelo. Dentro había historiales médicos, pautas de dosificación y algo más. También un memorándum interno mecanografiado con fecha de 2016, marcado como confidencial, solo para el equipo clínico. Las pruebas continuadas de supresión óptica mediante microcontrol, que amortiguan los estímulos visuales en los bebés, pueden revelar información sobre las vías nerviosas regenerativas tras la retirada. Las implicaciones a largo plazo deben supervisarse caso por caso. No revelar a los padres. La fase 4 comienza en junio. Evelyn se llevó la mano a la boca. Había suprimido la visión. Marilyn asintió con severidad. Grace no era ciega. La habían cegado. Daniel se recostó en su asiento, atónito. Así que durante todos estos años Grace había formado parte de un experimento. La voz de Marilyn se quebró. Lo enmascararon con batas blancas y subvenciones. Dijeron que estaban supervisando anomalías en el desarrollo visual, pero estábamos mutilando a los niños para ver si se curaban cuando se les ordenaba. Evelyn miró fijamente el expediente. Yo financié esto. No, dijo Daniel con firmeza. Tú financiaste lo que te dijeron que era. Hay una diferencia. Pero los ojos de Evelyn se llenaron de algo más profundo que la culpa y el dolor. Mi marido creía en Maro, susurró. Creía que esta tecnología podía cambiar vidas. Yo estaba a su lado cuando firmamos el primer cheque. Cortamos juntos la cinta de la primera clínica. Se presionó la frente con los dedos. Si esto sale a la luz, todo lo que hemos construido, su nombre, su legado, desaparecerá. Marilyn se recostó con un suspiro. Y si no sale a la luz, niños como Grace seguirán siendo silenciados. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Qué pasó con los demás? Marilyn apretó la mandíbula. Algunos mejoraron, otros no. Algunos desaparecieron por completo del seguimiento. Hubo un momento de silencio que nadie se atrevió a romper. Un zumbido repentino interrumpió la quietud. Evelyn miró su teléfono. Un mensaje de un número desconocido. Si hablas con la prensa, Stone Innovations se quemará y también la reputación de tu marido. Daniel captó el destello en sus ojos. ¿Qué pasa? Evelyn giró la pantalla hacia ellos. Daniel maldijo entre dientes. Te están vigilando. Siempre lo han hecho, dijo Marilyn. A mí también me vigilaron. Por eso nunca he compartido esto con nadie. Pero ahora, con vosotros dos aquí, creo que es el momento. Se levantó y sacó una memoria USB del interior de un diccionario médico hueco. Aquí está todo lo que he recopilado. Registros, notas, archivos de audio. No quiero ser yo quien lo publique,
pero se lo daré a alguien que aún crea en lo que es correcto. Evelyn miró fijamente la memoria como si pesara 1000 libras. ¿La aceptarás?, preguntó Marilyn. Evelyn no se movió. Las luces de la ciudad parpadeaban mientras conducían en silencio. Evelyn finalmente habló. ¿Sabes lo que es construir toda tu vida sobre una creencia, el sueño de un hombre, y luego darte cuenta de que todo podría haber sido una mentira? Daniel no respondió de inmediato. Esperó hasta que se detuvieron en un semáforo en rojo. Luego dijo, sí. Ella se volvió hacia él, sorprendida. Mi esposa también creía en una cura para otra enfermedad. Confiábamos en un nuevo ensayo terapéutico. Estábamos desesperados y, aún así, la perdimos. La ciencia era defectuosa, precipitada. El ensayo fue rentable. Él la miró fijamente a los ojos. Así que sí, sé lo que es confiar en el sistema solo para ver cómo entierra a las personas que amas. Evelyn bajó la mirada hacia la memoria USB que tenía en el regazo. Me destrozarán, susurró. Daniel respondió en voz baja, pues que se aseguren de atragantarse con la verdad. Evelyn se quedó sola. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por el suave resplandor de la pantalla. La memoria USB descansaba sobre su escritorio. Detrás de ella, en una estantería, había una foto de su difunto marido, sonriente, orgulloso, sosteniendo a Grace cuando era un bebé. Detrás de él, la innovadora pancarta de Stone Innovation. Cogió la foto, la estudió y luego susurró, «Si estuvieras aquí, ¿seguirías creyendo en ellos?». El silencio fue la respuesta. Cogió la memoria USB, la conectó al puerto y comenzó a leer. Grace estaba dibujando de nuevo. Esta vez no era un hijo, sino dos personas. Un hombre alto con una fregona y ojos cálidos, y una mujer con un maletín y lágrimas en el rostro. En la esquina garabateó con letras temblorosas. Mamá, permé. La primera luz dorada del amanecer se derramó por el suelo de la guardería, proyectando largos y cálidos rayos a través de las cortinas transparentes. En el interior, el silencio no se rompió con un despertador ni con una voz que la llamaba, sino con el suave repiqueteo de unos piececitos sobre el suelo de madera. Grace apartó la manta, con el pelo revuelto por el sueño y los pies descalzos, y se dirigió hacia la luz como si algo antiguo en su memoria lo recordara. Se detuvo frente a la ventana. La luz del sol le acarició las mejillas, parpadeó, y entonces, con un suave suspiro de asombro, susurró, «Vuelve a ser amarillo». No solo sonido, no solo sílabas, palabras, elegidas, claras, libres. En el pasillo, Evelyn se quedó paralizada. El té que sostenía en la mano temblaba, salpicando el borde de la taza. Se giró lentamente justo cuando Daniel se acercaba a ella, con el rostro relajado por el asombro. «¿Has oído eso?», preguntó ella, apenas por encima de un susurro. Daniel no habló. Entró lentamente en la habitación de Grace. La niña permanecía inmóvil, bañada por la luz. Extendió la mano, no para tocar el cristal, sino para seguir el rayo de luz que cruzaba el suelo. Su diminuta voz volvió a oírse. «No es solo amarillo, es cálido». Evelyn se tapó la boca, con las lágrimas ya empezando a caer. Daniel se arrodilló junto a Grace y le preguntó con delicadeza, «Cariño, ¿puedes decirme qué más ves?». Grace lo miró. Sus ojos, antes nublados y vacíos, ahora brillaban con una nueva claridad. Parpadeó lentamente, deliberadamente. «Estás tú», dijo señalándolo. «Y mamá». Evelyn contuvo un sollozo. «¿Puedes vernos?». Grace asintió. «No como antes. Es borroso, pero ahora veo colores y formas». Se volvió hacia la ventana y susurró. «Eso es el sol». Papá solía decir que el sol era amarillo. Evelyn ya no pudo contenerse más. Se arrodilló, abrazó a Grace y lloró. No como una directora ejecutiva, no como una mujer de acero, sino como una madre que había esperado demasiado tiempo este milagro. Daniel estaba cerca, con los ojos húmedos, pero las manos firmes. «No solo ve la luz», dijo en voz baja. «Vuelve a ver». Grace estaba sentada con el lápiz de color asomando por la comisura de la boca mientras se concentraba. El sol se derramaba sobre la mesa. Daniel preparó café mientras Evelyn miraba en silencio el papel que Grace tenía en las manos.
Había vuelto a dibujar un sol, un círculo amarillo, no garabateado como antes, sino redondo, radiante, y esta vez había dos figuras de palitos debajo, una más alta y otra más pequeña, cogidas de la mano. Grace señaló a la más alta. «Ese es el señor conserje», dijo con orgullo. «Y esa soy yo». Evelyn se agachó a su lado, con los ojos aún enrojecidos. «¿Y quién es esa?», preguntó, señalando a una tercera figura. Grace acababa de añadir una mujer con el pelo largo de pie al otro lado del sol, también cogida de la mano. Grace levantó la vista y sonrió. «Esa eres tú, mamá. Siempre has estado ahí, solo que aún no sabía cómo dibujarte». Montones de carpetas legales se apilaban en su escritorio. Su asistente ya le había dejado 3 mensajes de voz sobre la reunión de la junta directiva del lunes. El equipo de comunicación quería declaraciones preparadas. Los inversores querían silencio. Ella los ignoró a todos. Sobre su escritorio estaba la memoria USB que Marilyn le había dado, junto a la foto de su marido sosteniendo a la pequeña Grace. Evelyn respiró hondo y miró a Daniel, que estaba de pie en silencio cerca de la estantería. Solía pensar que el poder significaba control, dijo, dominando la sala, dirigiendo el barco, asegurándose de que nadie viera cómo te derrumbabas. Miró por la ventana a su jardín, donde Grace corría ahora en pequeños círculos bajo la luz del sol, con los brazos extendidos como un pájaro. Pero eso no es poder. No es poder real. ¿Qué?, preguntó Daniel en voz baja. Dejando que la verdad respirara, ella respondió, incluso cuando derriba todo lo que has construido. Daniel se acercó y se quedó a su lado. Estás a punto de perder mucho, dijo con delicadeza. El valor de las acciones, la confianza de la junta, tu legado. Evelyn negó con la cabeza. No, estoy a punto de reconstruirlo. Correo electrónico a toda la empresa. Asunto. Una verdad que todos debemos ver. A todos los empleados de Stone Innovations. Hoy les escribo no como su directora general, sino como madre, como mujer que creía más en la ciencia que en el silencio, más en el progreso que en la pausa. Y al hacerlo, perdí lo que más importaba. Una revisión interna ha revelado que una línea de tratamientos oculares desarrollados conjuntamente en una de nuestras clínicas asociadas puede haber causado daños no deseados, incluso a mi propia hija. Aunque la intención era innovar, el resultado fue el silencio. Y eso se acaba ahora. Voy a financiar personalmente una investigación independiente de todos los proyectos relacionados con tratamientos sensoriales pediátricos. Cooperaré plenamente con las autoridades federales. Esto no es el fin de Stone Innovations, es su renacimiento. Evelyn Stone, directora ejecutiva. Problemas de la directora ejecutiva de Stone Innovations. Impactante confesión pública. La FDA investigará. Mañana, ensayos clínicos. Las denuncias de los denunciantes están respaldadas por archivos internos. Grace estaba sentada en el jardín, cogida de la mano de Daniel, mientras contemplaba el resplandor anaranjado del sol poniente. Evelyn se unió a ellos, agachándose junto a su hija. ¿Todavía lo ves?, preguntó. Grace asintió. Ahora no es tan brillante, pero sigue ahí. ¿Y nosotros también?, dijo Daniel, apretándole la mano. Evelyn lo miró. ¿Sabes? Cuando apareciste por primera vez, pensé que eras un conserje que no sabía cuál era su lugar. Daniel se rió entre dientes. Y tú eras una directora ejecutiva que había olvidado el suyo. Ambos sonrieron. Entonces Evelyn añadió, con voz suave. Pero resulta que los dos solo necesitábamos mirar más detenidamente. Grace apoyó la cabeza en el hombro de Evelyn y bostezó. Quiero dibujar más mañana, dijo somnolienta. El cielo, los pájaros y quizá un gran corazón. Evelyn le besó la frente. Entonces dibuja todo, mi amor. Dibuja el mundo entero. El aire estaba cargado de clics de cámaras. Docenas de periodistas llenaban la gran sala de prensa con sus objetivos enfocados hacia un único podio bajo el emblema de Stone Innovations, ahora cubierto no de plata y cristal, sino suavizado por un fondo pintado a mano. El dibujo de un niño. 3 figuras bajo un sol dorado, una alta, otra más baja y otra diminuta, con las manos entrelazadas.
El único color más llamativo que el sol amarillo era el corazón rojo que acunaba la mano del niño. Era de Greg, y decía todo lo que Evelyn no podía decir. Evelyn se situó detrás del micrófono con las manos agarradas a los bordes del podio. Su traje negro era elegante, su voz firme, pero humana. No estoy aquí para defenderme, comenzó. Estoy aquí para decir la verdad. La sala quedó en silencio. Creía en un sistema que premiaba la rapidez, que elogiaba a los visionarios por ser los primeros, incluso si el camino estaba pavimentado con silencio. Creía que el costo de la innovación era el riesgo, y que esos riesgos eran estadísticos. Hizo una pausa, pero nunca fue un número. Era mi hija. Las cámaras dispararon sus flashes. A mi hija Grace le recetaron un medicamento al nacer, un medicamento destinado a favorecer el desarrollo neuronal temprano. Se desarrolló en parte gracias a una clínica que financiamos en su día bajo la dirección de un médico llamado Atticus Morrow. Al oír ese nombre, se extendió un murmullo entre la multitud. Evelyn asintió a su asesor legal, que le entregó un grueso expediente a la funcionaria de la FDA que tenía a su lado. Se trata de registros de comunicaciones internas y de informes sobre el uso de compuestos no aprobados relacionados con el trabajo del doctor para mañana. Los vamos a hacer públicos y a entregarlos íntegramente a los investigadores federales. Respiró hondo. Mi hija está empezando a recuperar la vista gracias a un hombre, alguien a quien nadie en esta sala habría contratado, alguien a quien yo despedí en su día. La multitud se inclinó hacia adelante. Era un conserje, un padre soltero. Se llama Daniel Carter. La voz de Evelyn se suavizó. No les mostraré su rostro. Él pidió privacidad, pero les mostraré su legado. Se hizo a un lado y señaló el dibujo. Así es como se ve el coraje dibujado por una niña que vuelve a ver el mundo porque alguien se atrevió a mirar más de cerca. Daniel se sentó en un banco lejos del ruido. Sin cámaras, sin luces, solo él, un termo de café y un pequeño sol de origami que Grace le había dado esa mañana. No vio la rueda de prensa. No le hacía falta. Su teléfono vibró una vez con una imagen. Era el dibujo de Grace, ahora proyectado detrás de Evelyn mientras hablaba. Sonrió. Ella había conservado el corazón. Susurró. Señorita E.Q. Stone, algunos dicen que esto es una maniobra de relaciones públicas para salvar la reputación de su empresa. ¿Qué responde a eso? Evelyn miró directamente al periodista. Si quisiera salvar una empresa, me habría quedado callada. El silencio es rentable. Pero la voz de mi hija, sus primeras palabras reales, valían más que cualquier cotización bursátil. Pasó un momento, y añadió una cosa más. Stone Innovations ya no financiará ensayos que eludan los comités éticos pediátricos, independientemente de la remuneración. No es un eslogan, es una obligación legal. Otro periodista se puso de pie. ¿Qué pasará con el Dormaroro? Antes de que Evelyn pudiera responder, un asistente subió al escenario y le susurró al oído. Ella se volvió hacia el podio, tranquila pero decidida. El doctor Atticus Marrero ha sido detenido en Nuevo México. Los cargos incluyen múltiples acusaciones de pruebas humanas poco éticas y obstrucción de la normativa federal. La sala se llenó de exclamaciones. El Departamento de Justicia y la FDA llevarán a cabo una investigación criminal completa. Cooperaré en todo momento. Última hora. Arrestado un antiguo especialista en pediatría. Ensayos clínicos relacionados con la pérdida de visión infantil. El director ejecutivo de Stone Innovations se pronuncia. Mi hija fue una de ellas. La recuperación de Grace Stone impulsa reformas médicas en todas las juntas estatales. Grace se acurrucó bajo las sábanas, con una linterna en una mano y un libro en la otra. Evelyn se sentó en el borde de su cama, con una mirada más suave que en años. ¿Quieres que te lea esta noche?, preguntó. Grace negó con la cabeza. Puedo intentarlo, susurró, y poco a poco, con cuidado, comenzó a pronunciar las palabras. Daniel observaba desde la puerta, con los brazos cruzados y el corazón abierto. Está aprendiendo rápido, dijo. Tiene una buena profesora, respondió Evelyn. Tiene dos. Lo dio todo por decir la verdad, dijo un presentador. Puede que sus inversores nunca la perdonen, pero su hija sí lo hará,
respondió otra. Y ese es el único voto que importa. Esa semana se inauguró una nueva ala, no para investigación, sino para rehabilitación. Niños que antes eran considerados incurables, ahora se sentaban con lápices de colores en las manos, dibujando corazones, y una niña incluso dibujó a un hombre con una fregona y una sonrisa. Sobre la puerta, grabado en plata suave. A veces la luz más brillante proviene de la habitación más silenciosa. Daniel se sentó junto a la ventana con su cuaderno de dibujo en la mano. No era mucho, solo unas cuantas cajas, una estantería, una foto de su hija que se había ido, pero que nunca estaba lejos. Miró la última página. No había números, ni notas, solo el dibujo de Grace pegado a la pared. Tres figuras bajo un sol y, en el centro, un pequeño corazón rojo. El pasillo bullía con suaves risas y el susurro del papel. La luz entraba por las altas ventanas, proyectando rayos dorados sobre las paredes blancas adornadas con obras de arte, soles garabateados, árboles tambaleantes, huellas de manos y esperanzas. Cerca del extremo más alejado, rodeado por un pequeño grupo de padres, donantes y extraños curiosos, colgaba una exposición titulada Ver con mi corazón, de Grace Stone. Los caballetes sostenían 5 dibujos enmarcados. El primero, un círculo amarillo manchado con la etiqueta Sol. El segundo, 2 pequeñas figuras junto a una forma imponente con pelo rizado, mamá y yo. El tercero, una sombra con una linterna brillante en una mano. Él me ayudó a ver. El cuarto, 3 manos sosteniendo un corazón rojo. Y la última pieza central de toda la galería estaba firmada cuidadosamente con lápices de colores. Mamá, yo y el señor conserje. Era un remolino de colores vivos, violetas, naranjas y suaves azules celestes. La niña del dibujo sonreía con los ojos muy abiertos. La mujer a su lado estaba arrodillada con los brazos extendidos y el conserje. Él estaba de pie, no con una fregona, sino con un libro en una mano y un sol de papel en la otra. El público no aplaudió, se detuvieron, se miraron unos a otros. Luego, simplemente sonrieron. Evelyn observaba desde un lado del escenario, con una mano apoyada ligeramente sobre el pecho. Un coordinador le dio un golpecito en el hombro. «Te toca». Respiró hondo, se enderezó la chaqueta y se dirigió al micrófono. «Hace 6 meses», comenzó, «mi hija no podía ver sus propios dibujos, no podía decirme el color del sol, ni siquiera que quería dibujar». Miró a Grace, que estaba sentada en la primera fila, balanceando las piernas, con el rostro radiante. «Me dijeron que nunca vería, y yo lo creí. Construí una vida en torno a esa creencia, una empresa, un futuro. Y me dije a mí misma que bastaba con amarla en la oscuridad». Hizo una pausa. «Pero a veces la luz no proviene de nuestros propios ojos. A veces proviene de la persona que se atreve a creer que nunca fuimos ciegos para empezar». El público escuchaba en silencio absoluto. Evelyn continuó, ahora con voz más suave. «A todos los niños que están ahí fuera, tanto si sus ojos funcionan como dicen los libros que deberían hacerlo como si no, sepan esto. Se les ve. Ustedes importan, no estáis rotos», dijo mirando a Grace, que ahora saludaba a alguien detrás de la cortina. «Y a los conserjes del mundo», Evelyn añadió, sonriendo levemente, «que barren más que suelos, barren el miedo, la duda y el silencio. Gracias». Daniel estaba de pie cerca de la salida, con las manos en los bolsillos, vestido con una camisa azul abotonada que había planchado 2 veces esa mañana. No había planeado venir. No le gustaba llamar la atención, ni los trajes, ni las multitudes. Pero cuando recibió la invitación de Grace, escrita a mano con lápices de colores y sellada con una pegatina que decía, «Me has ayudado a volver a ver el amarillo», no pudo decir que no. Observó cómo Evelyn bajaba del escenario. Se movía entre la multitud con tranquila elegancia, aceptando felicitaciones, apretones de manos y algunos abrazos vacilantes, pero sus ojos miraban más allá de ellos. Lo encontraron. Caminó despacio, deliberadamente, hasta que la multitud se dispersó y volvieron a estar solos, como aquella noche en la azotea o en el pasillo fuera de la habitación de Grace. «No te vi», dijo ella con suavidad.
No quería que me vieran, respondió Daniel. Nunca lo hiciste. Evelyn bajó la mirada. No solo ayudaste a Grace, me ayudaste a mí. Hubo una larga pausa. Daniel tragó saliva. No hice nada extraordinario, dijo. Simplemente no podía ignorar lo que vi. No, dijo ella, te enfrentaste a ello, incluso cuando te costó tu trabajo, tu tranquilidad, incluso cuando nadie te escuchaba. Sus miradas se cruzaron. Creíste en ella, susurró ella. Creí que se merecía la verdad. Tú también, dijo Evelyn. Y entonces Grace llegó saltando con su coleta, con los dedos pegajosos por el glaseado. Hola, dijo radiante. ¿Lo habéis visto? Los he hecho con colores, no solo amarillos esta vez. Extendió sus pequeños dedos y rodeó la mano izquierda de Evelyn y la derecha de Daniel. Estáis cogidos de la mano, observó con una risita. Qué raro, se rió Daniel. Evelyn no lo soltó. El sol se ponía. Los tonos naranjas salpicaban las ventanas de cristal como pintura derramada por el propio cielo. En el interior, las luces se atenuaron para el concierto de la noche. Pero en ese momento, mientras estaban de pie justo fuera de las puertas principales, la luz del sol atravesaba limpiamente la ventana arqueada detrás de ellos, bañando al trío que estaba allí de pie. Daniel, Evelyn, Grace. Tres personas que una vez vivieron en pisos diferentes, en vidas diferentes, orbitando alrededor del dolor, el silencio y la duda. Ahora, la voz de una niña, el valiente silencio de un hombre y la segunda oportunidad de una mujer lo habían cambiado todo. Y así, el conserje que una vez pidió un trabajo, no dinero, el director ejecutivo que había olvidado cómo sentir, y la niña a la que le dijeron que nunca vería, caminaban a casa bajo el mismo sol. No solo amarillo, no solo luz, sino completo. Luz a través del cristal, suave, constante, real, y tal vez eso es lo que realmente son las segundas oportunidades. No perfectas, no planificadas, sino momentos tranquilos en los que alguien decide creer cuando nadie más lo haría. Si esta historia te ha llegado al corazón, me encantaría saber desde qué lugar del mundo la estás viendo esta noche. Escribe tu ciudad, tu estado o tu país en los comentarios a continuación. Y dime, Bayodamam, ¿alguna vez has visto a alguien que realmente lo viera cuando el resto del mundo miraba hacia otro lado? O tal vez alguien te vio una vez. Si te gustaría escuchar más historias como esta, historias que sanan, que desafían, que iluminan donde más se necesita, no olvides suscribirte y pulsar la campana para no perderte el próximo capítulo. Desde el fondo de mi corazón, gracias por pasar tu tiempo aquí con nosotros. Podrías haber visto cualquier otra cosa, pero elegiste esto, y tal vez eso signifique que tú también eres parte de la luz. Hasta la próxima, sé amable, mantén tu curiosidad y nunca dejes de ver la Wenkelam.